El objeto de esta sesión es analizar las incongruencias derivadas de la información que ha entregado el Ministerio de Salud con ocasión a la pandemia COVID-19, su reciente corrección de datos y el manejo de los mismos, que ocasionó un aumento considerable en los casos de víctimas fatales en el país. A esta sesión ha sido citado el señor Enrique París Mancilla, ministro de Salud. Asimismo, ha sido invitada la señora Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, y el señor Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. Todos ellos conectados de manera telemática. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios, el día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deben ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por los tiempos que en la pantalla se indican. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde a la democracia cristiana, intervendrá por 15 minutos el diputado señor Daniel Verdesi. Diputado Verdesi tiene la palabra hasta por 15 minutos. Antes el diputado Silver. Diputado Silver, reglamento. Sí, presidente. Por su intermedio aparece en los medios de comunicación la posibilidad por parte del Ejecutivo de requerir la inconstitucionalidad de un proyecto despachado y tramitado en esta Cámara a lo que se refiere el de servicios básicos, que para nosotros es un tema sensible respecto de la comunidad. Queríamos hacer presente en representación de la bancada de la Democracia Cristiana cómo este proyecto fue votado respecto a su admisibilidad, su constitucionalidad, que la mesa de la Cámara arbitre las medidas del caso para que defienda jurídicamente la posición de esta corporación si es que el Ejecutivo decide efectivamente poner en duda la constitucionalidad del proyecto de servicios básicos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Silver. Ya es una conversación que tuvimos con el secretario general. Haciendo uso de mis facultades, lo haremos y defenderemos lo logrado por la Cámara de Diputados. Lo hemos señalado no solo acá en la mesa, sino que también en los medios de comunicación. Vamos a actuar y defendiendo lo logrado por esta institución. Tiene la palabra el diputado don Daniel Verdesi. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar al señor ministro por su intermedio y agradecer su presencia a pesar del corto tiempo que está en el cargo. Señalo que, al igual que yo, él es médico, por lo que entiende el sentido de urgencia que tenemos al tratar de preservar la vida humana como nuestro objetivo y de las instituciones que representamos. A más de 100 días de iniciada la pandemia en nuestro país, cada día las cifras son menos alentadoras. La curva del coronavirus está lejos de aplanarse y mucho menos de comenzar su baja. Los nuevos ajustes realizados en su cartera elevarán a más de 215.000 los casos de COVID-19, pues, según señaló hoy Rafael Araoz, jefe de epidemiología del Ministerio, existen más de 31.000 casos que no fueron notificados y recién mañana serán incorporados en el próximo informe epidemiológico. Ministro, esta corporación, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el país completo, todos estamos preocupados por las modificaciones en las fuentes de información que guardan relación con los procesos del registro de defunciones por COVID-19 que han generado fluctuaciones en la cifra de fallecidos que se comunican diariamente, las que producen desconfianza en la autoridad sanitaria, con todo lo que ello implica para el necesario cumplimiento de las instrucciones e indicaciones de esta, y que naturalmente hacen dudar si la estrategia sanitaria es la correcta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vigilancia del COVID-19 debe cumplir con los siguientes objetivos específicos. Primero, facilitar la detección rápida de casos, aislamiento, testeo y manejo de casos sospechosos. Segundo, identificar y seguir contactos, guiar la implementación de las medidas de control, detectar y controlar brotes en población vulnerable, evaluar el impacto de la pandemia en el sistema asistencial y la sociedad, revisar las tendencias epidemiológicas a más largo plazo
y la evolución del virus COVID-19. Comprender la cocirculación del virus COVID-19, influenza y otros virus respiratorios. Es indispensable un registro adecuado y oportuno de la mortalidad por el COVID-19, la que, como sabemos, se obtiene de dos fuentes de información, que son los certificados médicos de defunción y los basados en la notificación de defunciones realizada principalmente por el personal sanitario. A través de la Guía Global de Vigilancia, la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones para el reporte de los datos, en que se solicita que se entreguen informes basados en conteos de casos individuales o agregados semanales, entre los que se incluyen las muertes causadas por COVID-19, según la definición, confirmadas y probables. Parte de estos datos son informados diariamente en el informe de situación que publica la OMS, donde figuran las muertes confirmadas por laboratorio. Textualmente, el Consejo Asesor, que ha estado en el Ministerio, ha recomendado lo siguiente. Recomendaciones, dice. Reportar semanalmente en el informe epidemiológico la estadística actualizada de defunciones causadas por COVID-19, resultante del proceso de codificación del DEIS, Departamento de Estadística e Informaciones de Salud, incluyendo tanto las defunciones con virus identificado, confirmado, como con virus no identificado o probable, y desagregar estas cifras a lo menos por sexo, grupo de edad y lugar de residencia, región y comuna. Y segundo, recomendación de este Consejo es que se recomienda informar el resultado de la notificación de los decesos ocurridos en los centros hospitalarios en las 24 horas previas, donde fallece la mayoría de los casos. Explicar que lo que se reporta es un subconjunto del total de defunciones, pero ello permite establecer una tendencia confiable. Se recomienda reconstruir esa tendencia desde el inicio de la pandemia y enfatizar que esta estadística es informada por región de ocurrencia de la muerte, mientras que el certificado médico de función es por residencia del fallecido. Y recalcar que el registro completo de funciones se dará a conocer una vez por semana en el reporte epidemiológico por residencia de los fallecidos, incluyendo casos confirmados y probables. Hoy día se informó de 21 fallecidos en base al certificado médico de función. Creemos que es necesario incorporar los fallecidos que informan los servicios de salud por esta causa. El informar a la comunidad el método de registro nos parece muy importante, es decir, la transparencia, por lo que valoramos las acciones en relación a aceptar estas sugerencias y recomendaciones de expertos y de la OMS. El grave recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 en la región metropolitana, junto a preocupantes alzas en los contagios en la región de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Biobío, y el inminente colapso en la red asistencial, que pese a los esfuerzos por aumentar la capacidad instalada, el aumento del número de funciones nos obliga a todos a actuar con el máximo sentido de urgencia, para lo cual, ministro, por su intermedio, estamos dispuestos a colaborar por todos los que viven en Chile, chilenos y extranjeros. De acuerdo a los expertos, el cambio de estrategia, que significa fortalecer las acciones que contribuyen a reducir los nuevos contagios con un abordaje integral de la pandemia, donde el control territorial es clave, llamamos a convocar a los equipos de salud de la atención primaria, pero también tienen un rol clave las organizaciones sociales y territoriales para realizar una campaña de educación sobre la enfermedad en la comunidad y difundir las medidas preventivas en terreno, visitando los lugares donde se produce aglomeración y especialmente en los barrios y sectores con hacinamiento en las zonas ya cuarentenadas. Recurrir a las organizaciones sociales de base y facilitadores interculturales, las juntas de vecinos e incluso los centros de deporte del adulto mayor, a toda la sociedad civil, para además promover en la comunidad el uso de residencias sanitarias para el aislamiento, explicando que es transitorio, que servirá para no contagiar a su familia y seres queridos. Es obvio que para lo anterior se requieren recursos y eso nos obliga a que se tomen definiciones presupuestarias inmediatas. La lucha contra el coronavirus debe estar en el territorio, en la comunidad, con los actores sociales creíbles, los que están en directo contacto con la gente real. Propongo que a esos actores se le entreguen y difundan la educación, que con folletos sencillos y difusión masiva se enseñen los siguientes tips recomendados por los expertos. 1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel.
uso adecuado de la mascarilla, evitar tocarse la cara, evitar salidas innecesarias, mantenerse en casa y no concurrir a lugares cerrados, aglomerados y no sostener conversaciones cara a cara a corta distancia, reforzar que el virus está presente en las personas y que éstas pueden no tener ningún síntoma, autoaislamiento frente a la detección de síntomas, usar mascarilla y buscar atención médica si se sienten, reconocer los síntomas de gravedad como respiración agitada, cansancio al hacer actividades habituales o dificultad para respirar y buscar atención médica frente a su detección. Si se está en espera de un examen diagnóstico, la condición debe asumirse como positivo, no entregar mensajes confusos ni contradictorios. Pero todas las medidas son insuficientes y estériles si no existe una comunidad comprometida que no salga si no es estrictamente necesario, que respete las normas dictadas por la autoridad sanitaria, que no salga durante el toque de queda y que intente ocultar el sistema. Preocupa al pasar por ciudades el gasto municipal en acciones que no tienen efectividad, como la higienización de calles y túneles sanitarios, y no considerar la entrega, por ejemplo, de elementos de aseo a la comunidad, como alcohol gel u otros que tienen eficacia comprobada. Creo que hoy todos estamos de acuerdo en que es necesario fortalecer el rol de la atención primaria en la búsqueda de casos y trazabilidad, testeos y aislamiento, pero debemos definir la forma de implementarlo. Ministro, por su intermedio, presidente, el plan de emergencia que estamos aprobando en el punto D dice textualmente: fondo especial para reforzar la atención sanitaria para detener los contagios, hacer más trazabilidad y testeos, ampliar las residencias sanitarias, mejores campañas comunicacionales por $500 millones. Yo fui director de servicio, conozco la dificultad que existe para gastar bien los recursos. ¿Cuál será la gobernanza de esos fondos? A través de los servicios de salud, vía programas para hacer ejecutar la APS, como creo que debe ser, o a través del per cápita. Yo no estaría de acuerdo, pero los municipios son claves en la ejecución. Me alegro que usted haya tenido la voluntad de darle a esta sesión el sentido de urgencia que queremos darle. Para ganarle al COVID es necesario dominarlo territorialmente. Para ello hay 400.000 millones de pesos. Creemos que por la rapidez con la que hay que usar esos recursos correctamente, se requiere estresar al máximo toda la experiencia del Ministerio de Salud, toda la capacidad de los directores de servicios, toda la rigurosidad de la causa pública que nos une, que es salvar el mayor número de chilenos posibles y extranjeros residentes en Chile. Creo que cada municipio tiene que elaborar un plan de reforzamiento COVID que garantice la incorporación de lugares de aislamiento efectivo. El aislamiento es clave, con alimentación, con protección de los niños, lo más simultáneamente posible y con los costos referenciales, que los servicios de salud podrán transferir y poner a los municipios a ejecutar su propio plan. La transferencia de los recursos puede ser a través del ítem 24, me recuerdo, pero lo importante es que funcione en forma integral y simultánea. Creo que hay varios temas que tenemos que discutir, como el famoso uso de las cuarentenas dinámicas. La cuarentena dinámica, he revisado la literatura, me encontré con un posgraduado de Harvard que habla, pero no hay experiencias exitosas claras en el mundo. Yo creo que debemos hablar de cuarentenas más o menos intensas. Una cuarentena que funcione debe disminuir la movilidad en un 80%, si no, no sirve. Para que funcionen, debe entregarse los recursos a la población para que no deban movilizarse. Hay que repetir hasta cansancio la necesidad de disminuir la actividad. Y si esta es indispensable, uno debe actuar como si fuera un asintomático, pero que pueda tener el virus. El problema es que contagias, debes alejarte, no contagies. Quiero señalar algo. Considero que el ministro Mañalich hizo bien la activación hospitalaria, con el tremendo esfuerzo de los funcionarios públicos, aumentando mucho la capacidad en ventilación mecánica y con el extraordinario trabajo de los equipos que trabajan en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Hay muchos que cayeron en el camino y rindo un homenaje a aquellos que, anteponiendo sus intereses y su propia vida, lo entregaron todo por salvar a los pacientes que lo necesitaban. Sin embargo, esa estrategia no fue suficiente, porque hoy la tarea es el cambio de estrategia.
Lo difícil está en implementarla y hacerla bien. Chile está sumergido en un problema que es urgente. Las estadísticas representan personas. La única forma para sacar a nuestro país de esta situación es la colaboración. Se requiere que no haya más contagiados, no seguir ventilando más personas. Existe un modelo, un sistema, que es el sistema de Easton. Este es un sistema de Easton, en el cual hay un input y un output. Los ingresos son los contagios. Dentro existe esa bolsa complicada que son los pacientes que se hospitalizan y que llegan a ventilación mecánica. Y de ahí un porcentaje que puede ser del 8, el 10% o más, puede ir a la muerte. Lo que necesitamos es que en este sistema dejen de haber más contagios. Para eso se requiere la participación de todo el país en este tema y, por supuesto, que recurrir a los alcaldes, a las juntas de vecinos, a toda la sociedad civil es clave, pero usando muy bien los recursos que con este plan de emergencia estamos dispuestos a apoyar. Muchas gracias, presidente Edillo. Muchas gracias, diputado Verdesi. Tiene la palabra los señores diputadas y diputadas en los tiempos proporcionales que corresponde a cada comité. Y en el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el diputado don Juan Luis Castro por 6 minutos 35 segundos. Diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero saludar en primer lugar al nuevo señor ministro de Salud, doctor Enrique París, quien le toca esta difícil misión de tener que recibir al país como un enfermo grave, a punto de entrar a UCI y en condiciones muy dificultosas. Por eso es valorable que esta tarea pueda ser asumida con la máxima confianza ciudadana que el anterior ministro la había perdido en gran medida, y además buscando los resultados sanitarios que todo el país espera que permitan salir de esta grave crisis al país en cuanto a la transmisión del coronavirus. En ese sentido, decirle, presidente, que el momento sanitario en que se pidió esta sesión, además, en un momento de mucha opacidad en cuanto a la información y hasta el día de hoy de mucho escepticismo ciudadano, porque lo que se dijo en un momento que era la previsión de todo lo que estaba dispuesto en el aparato de salud para poder soportar cifras y hospitalizaciones que fueran incluso dramáticas, se han ido rebasando por la evidencia que aquí hemos comprobado. Actualmente en Santiago tenemos un colapso del sistema hospitalario, seamos francos, estamos en índices de casi el 100% de ocupación, no hay camas en las clínicas, a duras penas se expanden camas fuera de las UCI con ventiladores mecánicos para intentar salvando vidas, pero donde el dilema de la última cama es una realidad que nos va a acompañar seguramente en los meses duros del invierno que tenemos por delante. La estrategia centrada en los hospitales, que efectivamente dotó de mayores ventiladores, se despreocupó del componente territorial y esencial que era la atención primaria de salud y el combate al virus en esos territorios, sectores y lugares donde hay gran hacinamiento. Porque hoy día en Latinoamérica, si uno mira México y Chile, a diferencia de Asia, Europa y Estados Unidos, en que el virus circuló y se contuvo de determinadas estrategias distintas, ahora por primera vez Latinoamérica y Chile es uno de los países donde la pobreza y las condiciones dramáticas en que vive la población en ciudades muy urbanas, evidentemente está agravando la situación. Y a eso se señala además la situación económica que hoy día vive el país, que es de alta necesidad. Por tanto, la transmisión del virus, que es el fenómeno descontrolado que tenemos en este minuto en la región metropolitana, es un problema que el gobierno, el Ministerio de Salud tiene que abordarlo radicalmente, porque se llegó tarde con la cuarentena total a la provincia de Santiago. Hoy tenemos 12 veces más casos de fallecidos que hace poco más de un mes y casi 4 veces más contagiados que hace más de un mes cuando partió la cuarentena total. Y eso habla de que no se escuchó a tiempo el clamor de la comunidad científica y médica que pedía ir a una cuarentena mucho más drástica en la región metropolitana. En este nuevo escenario, donde el ministro en estos 3 días ha ido demostrando que puede dialogar abriendo las puertas del Ejecutivo a la comunidad científica, a los especialistas,
y eso es una buena señal, también abriendo la transparencia de la información, porque cuando sabemos hoy que hay 31.000 casos adicionales, nuevos, acumulados, que no se habían consignado en los registros, evidentemente que tenemos un problema de confianza que arrastramos y que tiene que ser resuelto lo antes posible. El esfuerzo de diálogo y transparencia ahora nos parece a los socialistas que tiene que ir acompañado de una nueva estrategia. Y es en ese foco en donde centramos la necesidad de tener una carta de navegación explícita y clara, porque con más de lo mismo va a ser muy difícil llegar a suprimir la transmisión del virus en Santiago y evitar más muertes y contagiados. Aquí se requiere un esfuerzo mucho más profundo, que recoja el pensamiento de la comunidad médica en general y también de un esfuerzo económico del gobierno para que la gente en estado de necesidad pueda cumplir la cuarentena y no repetir ese discurso que hubo tanto tiempo de que todo es culpa de la gente irresponsable que no hace las cosas. Toda la opacidad que vivimos tiene el deber el señor ministro de abrirla de par en par a la transparencia, a la luz del día y clarificar todas las informaciones confusas, los mea culpa, todos los errores cometidos que han impedido hacer modelos predictivos que en todo el mundo se hacen para saber los momentos epidemiológicos que vamos a vivir y para permitir además la intervención de la autoridad del Estado que logre resolver el conflicto principal, que es ganar tiempo, evitar enfermos graves, evitar muertos y sobre todo dar señales de que es posible desde el Estado generar una conducta, una disciplina sanitaria en las personas que sea coherente, que es lo que se había perdido hasta el día de hoy, particularmente en Santiago. En ese sentido, nos parece esencial la probidad de la autoridad siempre y en todo momento. No pueden haber matices y por eso se valora, pero se pide también esfuerzos de probidad mayor para que no haya conflictos de interés, como en estos días han aparecido, para que no haya ni una sombra de duda, pero también en particular porque el rostro del ministro de Salud en la cabeza del ministerio debe ir acompañado de cambios también en las regiones. Y permítame decirle que en muchas regiones, por su intermedio, presidente, hay graves problemas de manejo, de liderazgo, de conducción, de acompañamiento por las autoridades sanitarias regionales o seremías de salud. Instituciones pequeñísimas, sin capacidad, sin recursos humanos, sin financiamiento, que muchas veces no pueden acompañar los casos en cada región en que están ocurriendo las realidades propias de las cuarentenas o del aislamiento o la trazabilidad de las personas. Por eso, nosotros creemos que en este instante tenemos la obligación de poder respaldar en aquel plan nuevo que se nos presenta y que esperamos hacer hoy día del ministro de Salud. Esa nueva estrategia, que es la que el país necesita, es la que estamos esperando, más las medidas económicas, que algunas ya están en curso a través de los proyectos de ley que mañana ya se empezarán a ver, pero que son esenciales para devolver la confianza y para revertir los pésimos resultados sanitarios que tenemos hoy día en cuanto a fallecidos y a contagiados que lamentablemente inundan de desesperanza a muchos chilenos. Esta es la gran oportunidad y este es el momento en que creemos tenemos que apretar a fondo esa nueva estrategia que queremos conocer de parte del nuevo ministro de Salud en este escenario y acompañado al gobierno. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra de manera telemática la diputada Jimena Osandón, hasta por 3 minutos. Y quiero también comentarles que el ministro de Salud ha enviado un PowerPoint que está en sus pupitres electrónicos para que lo puedan ir viendo también en su exposición. Y además pedir el acuerdo para el ingreso de manera telemática del subsecretario Osa. ¿Habría acuerdo? Acordado. Diputada Osandón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad que ser objetivos cuando estamos viviendo un periodo tan duro cuesta, con tantas muertes de compatriotas que ni siquiera han podido tener una despedida o un funeral digno. Y pese a que la vida se ha vuelto frágil y supuestamente estamos pensando en las cosas más importantes para el ser humano, hoy nuevamente estamos enfrentados en esta Cámara de Diputados por el accionar de un ministro y las supuestas incongruencias en el manejo de datos sobre fallecidos. Yo voy a dar mi opinión con mucho respeto y quizás cometa errores de apreciación, pero prefiero correr el riesgo. Tengo claro que el exministro Malenich no es un encantador de serpientes, que no le cae bien a todo el mundo, que tiene un estilo directo, a veces provocativo,
a veces poco dialogante, mucha gente también lo aprecia y según lo que pudimos comprobar tuvo discusiones públicas con alcaldes, periodistas y esto al final les terminó como pasando la cuenta. Él mismo dijo que de alguna forma fueron perdiendo la confianza. Se puso para mi gusto otra mochila a la que ya tenía él, que era manejar la peor crisis humanitaria del último siglo. Pero acusarlo, sin embargo, de alterar las cifras, de manejarlas a su antojo, es una acusación compleja y seria. Yo creo que la historia irá, pero claramente todo responde a un plan estratégico previamente pensado. El ministro actuó desde enero convencido de que la estrategia era fortalecer la red hospitalaria y nadie duda que así lo hizo. ¿Qué reparo podríamos hacer a eso? Ninguno. Puede que le faltó escuchar y analizar otras alternativas de enfrentar esta pandemia. ¿Cometió errores el ministro? Claro. Nosotros todos cometemos errores, nosotros mismos cometemos errores aquí en el Parlamento cuando muchas veces rechazamos con nuestras discusiones, por ejemplo, el pago de las ayudas monetarias para apoyar en esta cuarentena. En una pandemia donde los factores son complejos y son tantos, y no se puede resolver solo desde el punto de vista sanitario. Este drama que estamos viviendo se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Las políticas públicas de vivienda, educación y salud hoy nos están pasando la cuenta y para muchos, lamentablemente, ha sido una sorpresa descubrir el Chile real. La dinámica del cargo y la presión del ambiente que quizás nos fueron debilitando, pero eso no es razón para dudar acerca de su verdadera intención, que no tengo duda que fue ayudar a su manera, con su estilo, a todos los chilenos que hoy día sufrimos de esta calamidad sanitaria. Hoy los chilenos y chilenas nos exigen soluciones a los efectos de la pandemia y proponer, como se ha dicho, y espero que no siga en adelante, una acusación constitucional, yo creo que volver a estar desconectado con las demandas de las familias chilenas. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Osandón. Tiene la palabra por 3 minutos 30 segundos el diputado don Víctor Torres. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a los subsecretarios que nos acompañan y, por cierto, agradecerle también que ha accedido a poder asistir el día de hoy telemáticamente a esta sesión, precisamente por el sentido de urgencia que tiene y por la relevancia respecto a la situación que está viviendo Chile frente a esta pandemia. Indudablemente, si uno observa lo que han sido los resultados de la estrategia y las políticas que el gobierno implementó en los primeros 3 meses de esta pandemia, podemos observar que desde el punto de vista del control comunitario de los contagios, esto ha sido, a mi juicio, un fracaso. Nadie puede negar que desde la perspectiva del esfuerzo que se hizo para poder implementar camas críticas, para poder tener ventiladores mecánicos, obviamente Chile tuvo una capacidad de poder responder a ello de manera más eficiente de la que hubiésemos creído en algún momento. Sin embargo, sabemos que la pandemia no se controla exclusivamente con camas críticas, eso tiene un límite. Y es fundamental entonces la estrategia que esté enfocada al control comunitario. Y aquí hay varias falencias que se han establecido hasta el momento. Primero, una desconfianza a la autoridad sanitaria que se sustentó fundamentalmente en la falta de transparencia, en la falta de gobernanza, en un liderazgo que no era inclusivo y que obviamente también se tradujo en una baja de adhesión de la ciudadanía a las medidas anunciadas cuando hubo cambios constantes respecto de las distintas políticas que se planteaban una semana respecto de otra. Se siguió el modelo de cuarentenas parciales y dinámicas sin implementar un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento realmente efectivo. Se desechó la cuarentena total, casi catalogándola como una medida marxista, a pesar de que Nueva Zelanda fue exitoso, entendiendo el concepto de estas, que debían ser tempranas y prolongadas, con medidas económicas fuertes para que efectivamente la gente se quedara en sus casas y no saliera y no se contagiara y no aumentara obviamente estos niveles. Bueno, si se optó por este otro camino, que son las cuarentenas parciales, era evidente que había que generar un esfuerzo significativo en el aumento de los testeos, que fue realizándose de manera progresiva, hoy día aún con una tardanza respecto de los resultados, que es preocupante, sobre todo en el análisis de datos para la toma de decisiones, en una trazabilidad que
sigue siendo todavía muy débil y que debemos fortalecer. Se han anunciado algunas medidas que yo espero se puedan implementar prontamente, y los aislamientos que hoy día también de manera progresiva han ido mejorando, pero que requerían decisiones mucho más anteriores y mucho más decididas para poder hacer efectivo su resultado. Evidentemente, lo que nosotros buscamos primero es que pueda existir aquí un golpe de timón. Nosotros esperamos que no solamente haya un cambio de nombre en el ministerio, sino que haya una diferenciación respecto de cómo fue llevado a cabo, digamos, la estrategia anterior, que pueda mejorar entonces la credibilidad, la transparencia de datos, la gobernanza con un liderazgo inclusivo, que escuche técnicos, organizaciones sociales, etcétera. Que haya medidas económicas potentes que nos permitan cumplir el objetivo sanitario. No podemos decirle a la gente que se quede en las casas y la gente igual tenga que salir a la calle porque terminan siendo cuarentenas nominales y no se cumple el objetivo. Y ojalá tener proyecciones post-pandemia, porque obviamente el sistema sanitario está estresado y vamos a tener una gran cantidad de problemas también luego de... Muchas gracias, diputado Torres. Tiene la palabra hasta por 4 minutos 15 segundos el diputado don Patricio Rosas. Diputado Rosas, tiene la palabra. ¿Está telemático? Sí. Vamos. Está telemático, tiene audio. ¿Ahí sí, diputado? Ahí sí, ¿se escucha? Perfecto. Ya. No, solo quiero mencionar que uno de los temas más importantes que hemos tenido en las redes asistenciales ha sido justamente la capacidad de trabajar unidos con la atención primaria. Y me parece que junto con el tema de las estadísticas que han creado una falsa sensación de seguridad en la población, ha habido una imposibilidad por parte de la atención primaria en los primeros 2 meses de la pandemia de aportar para que el ministerio logre controlar la pandemia. Sabemos que finalmente habría sido mucho más barato haber controlado el freno en el aeropuerto en febrero. De hecho, lo oficiamos desde la Cámara, lo oficiamos juntos, todos los parlamentarios desde el hemiciclo y desde la Comisión de Salud el 29 de marzo. Pero no hubo escucha respecto de eso. No hubo escucha tampoco de los técnicos del mismo ministerio que informaron exactamente lo mismo, porque esto es un tema que todos los que hemos trabajado en salud sabíamos. Pero la piedra fundamental, una vez que no se hizo la detención del virus en la frontera primera, donde era más fácil cuarentenar a los que venían llegando, era nuevamente hacer un testeo masivo a todos los sintomáticos, con la cooperación de la atención primaria, por supuesto, porque es el primer punto de acceso. No se les dieron cupos a toda la atención primaria, ni consultorios, ni SAPUS, ni SAR, ni siquiera los hospitales comunitarios familiares. Y ese fue uno de los grandes errores que hizo que finalmente solamente se le hicieran los hospitales de alta complejidad en marzo y abril, situación que agravó la ceguera respecto de la real curva. Por eso se unió después a que había además datos poco creíbles, porque había un porcentaje de muertos, fallecidos, de intubados y complicados, que no daba cuenta del porcentaje de positividad que teníamos en las PCR. Es por eso que creo que hay responsabilidades de no haber escuchado a las entidades técnicas. Y espero a usted, ministro, que le ha tocado recibir el país en estas condiciones, después de 100 días, con las UCI colapsadas, con más de 200 y tantos muertos ya en las salas de espera sin poder lograr llegar a una cama crítica, espero que el trabajo con la atención primaria de detección y confinamiento agresivo y rápido de todos los sospechosos, incluso antes de tener el resultado, junto con la atención primaria, logre dar cuenta de la etapa en que hoy día estamos.
Hoy día estamos en una etapa muy crítica. Si no confinamos rápidamente a los sintomáticos, pensando incluso confinar de más que de menos, no vamos a poder lograr el control de esta pandemia. Así que espero, ministro, de verdad, que retome la seriedad que tiene que tener el Ministerio de Salud en darle la confianza a las personas de que se está obrando con las cifras reales. Debe haber un cambio muy grande en el equipo de las personas que han tomado decisiones hasta ahora, porque lamentablemente están muy alejadas de lo clínico. Lamentablemente no están en sintonía con las decisiones clínicas y médicas que se tienen que tomar en el tiempo que tenemos. Tenemos muy poco. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rosas. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez, hasta por 3 minutos 29 segundos. Gracias, señor presidente. Primero saludar a los invitados, al ministro Enrique París y a los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza, señor presidente. Como ya es de público conocimiento, la Organización de la Salud, OMS, el día 11 de marzo, declaró el COVID-19 como una pandemia dada la alta cantidad de personas contagiadas, muertes y países con presencia del virus. En Chile, la primera persona positiva por COVID-19 se reportó en la ciudad de Talca el día 3 de marzo, alcanzando a la fecha, según los datos oficiales, la cantidad de 449 contagiados y un total de 3.383 personas fallecidas, presidente. Lo que se ha traducido en ampliación de cuarentenas, un mayor número de restricciones para las personas, una renovación del decreto de estado de catástrofe por 90 días más, y sumado a todo ello, el último informe de Espacio Público recomienda que la región metropolitana debería entrar en un estado de hibernación. Señor presidente, a través de la prensa nos enteramos que el 14 de mayo múltiples funerarias denunciaron que debieron tratar con cadáveres de contagiados por COVID-19, pero que en el certificado de defunción registra otra causa de muerte como insuficiencia respiratoria o neumonía. Así las cosas, señor presidente, el 25 de mayo del presente año se reveló que el registro civil registró 63 muertes más que las informadas por el Ministerio de Salud. Señor presidente, según la nómina del registro civil entre el 1 de marzo y el 25 de mayo, de los 1.198 decesos, 869 tenían como causal originaria o inmediata de muerte al COVID-19 o SARS-CoV-2, además otras 316 rotuladas como sospechosas. El ahora ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de su renuncia, aceptó que existía una diferencia acumulada de decesos cuya causa es COVID-19 y que no se han registrado en las estadísticas del MinSal. Y luego de eso comenzaron a cambiar metodologías para contabilizar a las personas fallecidas, sumando cifras diarias de decesos que no se entendían o confundían a la población. Y que en la actualidad superaría con creces las cifras entregadas por la autoridad. Señor presidente, entendía todas las circunstancias es que promoví la creación de una comisión especial investigadora, la cual votamos y se aprobó, cuyo principal objetivo es investigar las actuaciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Servicio Médico Legal, el Registro Civil u otros organismos pertinentes en relación al eventual subregistro y subinscripción de defunciones por COVID-19, así con el proceso de confección de estadísticas oficiales relacionadas con dichas defunciones y en eventuales diferencias existentes entre dichos instrumentos. Señor presidente, la comisión investigadora junto a esta sesión especial se tornan de vital importancia para tener certeza del real número de personas fallecidas, de los métodos utilizados y así establecer o determinar eventuales responsabilidades si es que las hubiere. Finalmente, señor presidente, espero que los resultados de esta sesión especial y sobre todo de la comisión investigadora sean positivos, para darle un poco de tranquilidad al pueblo y así poder abocarnos de lleno a lo más importante, que es la salud de las personas, ya que lamentablemente esta pandemia en nuestro país va a seguir un tiempo más. Y según los expertos, estas semanas que vienen serían las peores. Tengamos cuidado, cuidémonos todas y todos, porque esta pandemia no discrimina, señor presidente, he dicho. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Tiene la palabra don Javier Macaya, hasta por 5 minutos de manera telemática. Diputado Macaya, tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente.
A ver, qué duda cabe que nos afecta la peor crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID, la peor crisis sanitaria en 100 años que el mundo haya visto en el último siglo. Y eso creo que es importante recordar y hacer énfasis en el mundo, porque muchas veces cuando uno está participando en estas discusiones, medios de comunicación, redes sociales, pareciera que el problema del COVID es un problema chileno, y que es culpa lo que ocurre del presidente, de los ministros, y lo miramos como generalmente se miran los problemas en política pública con la lógica de gobierno-oposición. Y es por eso que hoy día tenemos que hacer presente que nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar una situación que ha cobrado miles de vidas, con un número verdaderamente alarmante de contagios y una crisis social brutal que nos está esperando. Por eso creo que el presidente Piñera ha tomado las medidas necesarias y urgentes para enfrentar la crisis. ¿Para qué decir en lo que respecta a anticiparse en la compra de camas clínicas, de respiradores artificiales, cuando en enero, febrero ya se tenía una capacidad duplicada, triplicada respecto a lo que había sido en los últimos años? Claramente respecto de esta cuestión se ha cumplido. Evidentemente acá uno puede poner un manto de dudas respecto al funcionamiento de las cuarentenas, de las restricciones de las libertades de los chilenos, y desde esa perspectiva obviamente acá hay una cuestión que tiene que ver también con situaciones culturales. Hay países que prácticamente no aplicaron cuarentena y tuvieron la capacidad de controlar esta situación desde una perspectiva muchísimo más cultural, valga la redundancia. O sea, se tuvo la capacidad en países donde no se aplicaron cuarentena de aplicar las medidas de distanciamiento social, obviamente culturalmente también el tema del lavado de manos, uso de mascarilla, que son cosas a las que en Chile no estábamos habilitados, no estábamos habituados. Y desde esa perspectiva me parece también que cuando uno critica quizás no anticiparse con las cuarentenas, nos encontramos con una situación gracias. Nos encontramos con una situación que de verdad tiene ribetes dramáticos hoy día respecto de la crítica que se hace con el manejo de datos. Desde el Ministerio de Salud se han hecho esfuerzos diarios. Acá hay muchos países que los esfuerzos que se hacen en materia de estadística no son diarios. No tenemos al ministro en vitrina todos los días con la comunidad, con los subsecretarios, entregando la información, y se hace una entrega de estadísticas semanales que permiten tener la pausa y la reflexión también para entregar los datos adecuados a la comunidad. Frente a toda la crisis y las acciones que ha tomado el gobierno, yo me pregunto, como Congreso Nacional, ¿qué estamos haciendo para enfrentar esta crisis? Además de citar al ministro, de hacer una sesión, de hacer quizás espectáculos por las redes, hay una inmensa tarea que colaborar y que este Parlamento tiene que ponerse a trabajar más allá de generar un legítimo rol fiscalizador, que yo no cierro que sea fundamental, pero hay una comisión investigadora, la subsecretaria Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga han concurrido a las sesiones a las que han sido invitados. Y creo que no hay que perder de vista el foco principal que de estas autoridades. Bienvenido, ministro París, pero su foco principal está allá afuera, está en los hospitales, está en las residencias sanitarias, está en el abastecimiento de insumos, en el manejo de las camas críticas, y no fundamentalmente con el máximo respeto que tenemos que tener por nuestro propio rol fiscalizador. El rol hoy día del ministro de Salud no está acá, no está en lo que respecta a esta sesión. Hay datos que se tienen que transparentar. Hoy día en la mañana aprobamos un proyecto de ley que permite transparentar, que permite entregar mayor información, resguardando los datos sensibles de los pacientes, pero creo que es el momento también de dejar de lado la pequeñez política materializada en intentos de atorar a las autoridades, limitando y disminuyendo las fundamentales horas de trabajo que tienen, que podrían estar destinadas en ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. Y por eso quienes están sufriendo en los hospitales no pueden esperar. Y hoy día el ministro, los subsecretarios tienen que estar trabajando en sacar adelante la peor crisis sanitaria de la historia. Es por eso, ministro, por su intermedio, presidente, a los subsecretarios, valorar el trabajo que se ha hecho, mejorar las incongruencias quizás de comunicaciones, de mayor coordinación, particularmente con los gobiernos comunales. Yo destaco ese énfasis que ha puesto el ministro Parisi en coordinarse mejor con los alcaldes, porque a partir de la atención primaria creo que también se puede hacer un mayor control y cambios culturales que son tanto más importantes que poner restricciones, un carabinero en cada esquina de nuestra ciudad. Así que por eso, ministro, cuente con todo nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando también para ayudarlo en su tarea. He dicho. Muchas gracias. Diputado Macaya, tiene la palabra el diputado Miguel Crispi, hasta por 2 minutos 43 segundos. Diputado Crispi, tiene la palabra. Gracias, presidente. La eventual manipulación de cifras de fallecimiento
es tal vez el escándalo público más serio que al menos del que yo tenga memoria. Estamos hablando de una situación gravísima, porque se juega con la fe pública y se termina por destruir la ya débil y credibilidad de las autoridades en la política. Es gravísimo porque además detrás de cada una de esas cifras hay un fallecido o una fallecida, y hay una familia. Y si hubiera habido manipulación sería realmente imperdonable por parte de la autoridad, y por eso es que vamos a hacer una comisión investigadora. Se levantaron todas las alertas, y cuando se levantaron las alertas, la reacción del ministro siempre fue el ninguneo. A la periodista Alejandra Matus, el ministro le dijo que dejáramos las fake news. Cuando Espacio Público habló de que habían muchas más cifras, bueno, el ministro le señaló que era un número, que el número esperable era mucho menor, que no se hicieran modelos que no se iban a cumplir. Es decir, las alertas se desoyeron. Y para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, el 26 de mayo, cuando Espacio Público levantó uno de esos informes, se hablaba de que en Chile habían 40 nuevos fallecidos. Bueno, hoy día sabemos que ese mismo 26 de mayo teníamos 101 fallecidos. Hoy día nos enteramos de que hay 30.000 contagios que no habían sido contabilizados. Entonces, de verdad que esto es escandaloso. ¿Qué credibilidad? Hoy día, rectores de universidades decían, la verdad es que no tenemos ninguna posibilidad de colaborar porque no sabemos si las cifras son ciertas o no. Entonces, es muy difícil que un país recupere la credibilidad en la autoridad sanitaria para poder colaborar con la crisis, con esta situación. Y en eso, el ministro París tiene un enorme desafío, que es recuperar la credibilidad. No es posible seguir en esta situación. No es posible que a la OMS se le hayan entregado cifras mayores a las que se informaban todos los días. No es excusa, como dice el diputado Macaya a través suyo, presidente, de que hayan errores en la entrega de las cifras porque se hace un balance diario. No es excusa. No hay excusas para este tipo de situación. Y por eso, presidente, es que nos parece que una señal básica, así como lo hemos propuesto en el proyecto de resolución que votaremos al final, es que se cree un comité independiente de manejo de datos en la entrega de datos cotidianos, como lo ha solicitado la Mesa Social y otros organismos. Sin eso será muy difícil recuperar la credibilidad pública, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Crispi. Tiene la palabra el diputado don Andrés, José Miguel Castro. 2 minutos 30. Diputado Castro tiene 2 minutos 30 segundos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Se escucha, ¿no es cierto? Para que empiecen a cortar. Sí. Sí. La verdad es que en los momentos más críticos, cuando saben las cosas buenas y las cosas malas de las personas, y la verdad es que a mí, la verdad es que para decirlo así, me enoja bastante ver una oposición tan en el fondo recalcitrante, una oposición dura, una oposición que en el fondo no está empujando el carro, sino que lo que quiere es manejar solamente el carro. Hay dos oposiciones, también hay que decirlo. Hay una oposición como la del doctor Verdesi, que habla de cifras, habla de las personas, una oposición que entrega cosas, y otra oposición como por ejemplo la del doctor Castro, la de Víctor Torres, que hablan de un fracaso total, otros que hablan y dejan esbozar también que las cifras han sido manipuladas, que en el fondo podríamos tener una oposición constitucional. La verdad es que esa no es la oposición que yo quiero ver. Ahora Chile no quiere esa oposición. No quiero perder estos pocos minutos que tengo para dar las gracias en todo lo que han hecho esos dos subsecretarios y el ministro Mañalich, en todo lo que fue sacarse la mugre durante meses para poder tener lo que tenemos hoy en día, que son cifras, y las voy a decir cifras a nivel, la que les gusta en el fondo mostrarse con otros países, les voy a decir cifras como por ejemplo la de Brasil, que tiene 1 muerto por cada 20 contagios, Canadá tiene 1 muerto por cada 12 contagios, México 1 por cada 9, y así vamos sumando. En cambio, Chile tiene 1 por cada 53. Y esa es la cifra más importante que nos tiene que a nosotros hacer resonancia en nuestros oídos. Esa es la cifra lejos más importante, la de muertos acá en Chile. Y eso ha sido gracias al trabajo con fuerza que se ha hecho. Ministro París, ahora sin duda usted quizás va a tener otra visión, va a tener otro dejo en su gestión, pero sin duda va a tener la misma fuerza que tuvo el ministro Mañalich y que ha tenido la subsecretaria Daza y el subsecretario
Zúñiga. Yo me quedo con eso, me quedo con que las cifras que nosotros hemos entregado no es como un fracaso, como lo dijeron, o cifras pésimas, como lo ha dicho el doctor Castro. Sin duda que toda muerte es complicada, toda muerte es una persona que deja una familia, pero lo importante es que hemos dado el ancho. Y le voy a decir también a esos diputados que en el caso de Nueva Zelanda ya están con casos nuevos, que China tiene un rebote, que esta situación nadie podría haberla mejorado. Y la verdad es que solamente en estos pocos segundos daré las gracias a todos aquellos que se han esforzado por sacar adelante a Chile. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Diputado Belolio tiene la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos quienes están conectados y ahí también de forma presencial. Agradezco al ministro, a la subsecretaria Daza y al subsecretario Zúñiga también que nos estén acompañando. Lo hemos tenido ellos en la Comisión de Salud en los últimos días. Y quiero partir leyendo una carta que el otro día me llamó la atención. Venía en el diario El Mercurio, una carta al director muy corta que dice: mala suerte. ¿Qué mala suerte ha tenido el mundo con este virus? Prácticamente en todos los países las personas que saben cómo enfrentarlo están en la oposición y los que no saben están en el gobierno. Qué terrible coincidencia. Y eso lo digo porque hemos visto que hay distintas oposiciones. Hay algunas que lo que han tratado de hacer es la tesis de que mientras peor, mejor. Y otros que sinceramente han querido contribuir con propuestas, han querido contribuir con críticas también sobre aquellas cosas que no se estaban haciendo bien y que son perfectamente legítimas. Pero es curioso de que en Chile sea el único lugar en el cual se le quiere cargar la mano a un ex ministro de Salud sobre lo que ha pasado con la pandemia. Eso no ha ocurrido en Inglaterra, no ha ocurrido en España, no ha ocurrido en Italia. Sin embargo, acá se quiere hacer eso. ¿Y por qué se quiere hacer eso? ¿Por qué hay un guión preescrito sobre buscar excusas para acusar constitucionalmente? Eso es la tesis de mientras peor, mejor. El problema es que eso afecta ¿a quiénes? A las personas más vulnerables. Durante enero, cuando se tuvo conciencia de la magnitud de esta pandemia, después de que China escondió las cifras, la dictadura china escondió las cifras y los primeros contagios, en donde se empieza a preparar el ámbito sanitario, que es por lejos el más relevante. Y en eso, las consecuencias de eso es que Chile al día de hoy tiene una tasa baja de letalidad. Y tiene una baja tasa de letalidad porque se han aumentado las camas críticas, porque hay más ventiladores disponibles y porque los profesionales y trabajadores del ámbito de la salud han hecho una tarea encomiable, extraordinaria, y por tanto vale la pena reconocerla. Y aquellos que simplemente quieren sostener acá de que todo está mal hecho, de que ellos lo habrían hecho siempre mejor, de que sus ideas son las únicas posibles por las cuales superamos la pandemia, disculpe, pero un mínimo de humildad frente a la ciencia, frente a los datos, frente a la incertidumbre. Y por supuesto, uno también tiene que reconocer errores. Yo creo que fue un error hablar de nueva normalidad cuando todavía no pasábamos el pic. En Europa se hablaba de eso, pero ya habían pasado ese pic. En Chile no estaba así. Por supuesto que tiene que mejorarse la transparencia de la entrega de las cifras, y eso ha sido la actitud que también ha tenido el nuevo ministro que está junto con nosotros ahora. Obviamente que es muy relevante, pero suponer que hay un dolo permanente de parte de la autoridad, de que se esconden, de que se engaña, es simplemente absurdo. Es simplemente querer decir que mientras peor, mejor. Y por tanto, sin importarles a las personas más vulnerables que son las que sufren con esto. Yo agradezco que en la mitad de esta pandemia nos hayamos puesto de acuerdo hace un par de días atrás en ese acuerdo transversal que implica materias sanitarias, hoy día, sociales, para poder pasar la pandemia, pero también para la pospandemia. Y lamento que hayan algunos que ni siquiera se quisieron sentar a la mesa a conversar y otros que al final se retiraron. Lo lamento porque la única manera por la cual los países han sido exitosos en enfrentar la pandemia y lo que viene después de la pandemia es con unidad. No significa que estemos de acuerdo con todo, no significa que dejemos al lado todas nuestras diferencias políticas, significa que en la pandemia no puede seguir habiendo una oposición que solo quiere trancar la pelota. En la pandemia necesitamos una oposición constructiva. En la pandemia necesitamos también que ayudemos juntos a resolverla. Y esto no se trata de que uno sea de derecha, otro sea de izquierda. No. Hoy día son las personas las que urgentemente nos están pidiendo, pongámonos de acuerdo para superar y pasar la pandemia y luego ver la tremenda desigualdad y pobreza que vamos a generar después de la pandemia.
Muchas gracias, diputado Belolio. Tiene la palabra hasta por 3 minutos 6 segundos el diputado de la región de la Araucanía, don Ricardo Celis. Diputado Celis tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, saludar al ministro, a los subsecretarios que están aquí, que nos acompañan. Así que hemos sido víctimas de un virus que llega a Chile y que ha provocado una tremenda crisis sanitaria, social, económica. Se encontró con un país que tenía pobreza, en muchas veces una pobreza escondida, oculta, hacinamiento y una gran fuerza laboral informal. Hemos visto además que es momento de que el nuevo ministro nos señale una cuestión súper importante que se ha señalado acá. En esta oposición, que yo creo que la oposición ha sido constructiva, ha tenido análisis, ha hecho apuestas, ha hecho propuestas que no se han escuchado, ese es otro tema. Pero queremos escuchar cuáles son las nuevas estrategias del señor ministro París, que ha asumido la cartera recientemente. Nosotros como bancada del PPD creemos que hay a lo menos 6 puntos importantes que voy a pasar a señalar, a lo menos a enumerar. Uno, la tarea más urgente, que es la reducción de la movilidad a un 80%. 2, transparencia total. Transparencia total. 3, una campaña comunicacional con un sentido de riesgo real y, como se señalaba aquí, con participación importante de la comunidad. Es muy relevante que participe la comunidad. Trazabilidad, tema central, que lo hemos insistido como oposición y también los expertos desde el principio. Trazabilidad como un elemento importante. Rol central de la atención primaria y salud como una cuestión importante, y el cuidado adecuado de nuestros funcionarios. Quisiera ir al tema de la transparencia y de la movilidad. En el tema de movilidad, los estudios en la Universidad de Chile son claros. ¿Dónde se limita o dónde deja de haber movilidad de parte de la gente? El fracaso de la movilidad radica en el trabajo, cuando la gente va a buscar trabajo, y en las compras y en la ida a farmacia. Allí entonces hay un tremendo esfuerzo. Y el trabajo, y lo insisto, es porque hay un tema estructural en nuestro país, cierto, que tiene que ver con la informalidad en el trabajo con la cual se encontró el virus. Y en el tema de transparencia, me parece inaceptable que aparezcan 31.000 nuevas personas afectadas por coronavirus, porque ¿sabe quién? Dicen que lo van a colocar y lo van a ajustar en la mañana. Pero hemos perdido la posibilidad de hacer trazabilidad en 31.000 personas en la región metropolitana. Y eso es una cuestión terrible. Quiero decir una cosa respecto al tema de transparencia. Chile hoy día tiene 9.390 personas que tienen incidencia acumulada, 9.390. Estados Unidos tuvo 6.597, Reino Unido 4.300, España 6.200, Italia 3.900. Los números son malos, son pésimos. Santiago 18.252 por millón de habitantes. Aquí no hay nada de qué alegrarse. Aquí hay que solo preocuparse. La situación es dramática, se necesita sentido de urgencia. Y eso le pedimos al ministro. Muchas gracias, diputado Celis. También en la región de la Araucanía tiene la palabra el diputado Andrés Molina por 2 minutos 19 segundos. Diputado Molina tiene la palabra. Presidente, saludar al ministro, a su equipo. Es de público conocimiento que en nuestro país, al igual que muchos otros, nos encontramos atravesando por una dramática situación sanitaria. Sin embargo, a pesar que los distintos estados se encuentran realizando sus mejores esfuerzos, hay quienes han dedicado su mayor energía a atacar sin descanso los esfuerzos que el Estado chileno lleva adelante para enfrentar la epidemia del COVID-19, tan desconocida para todos y aún sin antídoto. Esto de criticar a los gobiernos, hagan lo que hagan, donde muchos han tenido distintas formas y medidas para enfrentar esta pandemia, pero el factor común ha sido que la oposición política ha buscado debilitar a los gobiernos sin entender, salvo excepciones, que la grandeza de la función pública se da justamente en los momentos más difíciles y donde se comprometen la vida y el futuro de los ciudadanos. Lamentablemente no hemos sido la excepción. El país nunca antes se había enfrentado a una situación de estas características y de esta envergadura, al menos no en las últimas décadas. Por lo tanto, los mecanismos utilizados para el manejo de datos son aquellos en los que disponer en la medida que avanza la investigación acerca de la enfermedad y su comportamiento. No ocasionar alarma pública negligentemente y mirar solo la región metropolitana. Diputado Molina, tiene problemas con su conexión.
no le escuchamos bien su intervención y vamos a darle la palabra al diputado don René Alinco hasta por 3 minutos 6 segundos y después trataremos de retomar la conexión con el diputado Molina. Diputado Alinco tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los presentes, al señor ministro, a usted, presidente, desde la Patagonia chilena. Yo quiero hablar en nombre de mi bancada, la bancada regionalista. Decirle al señor ministro, por su intermedio, presidente, de que Santiago no es Chile. Y hasta este momento, los chilenos y chilenas hemos visto una preocupación, obviamente que debe ser así porque tiene más habitantes, pero solamente de las grandes ciudades. ¿Y qué quieren las regiones? ¿Qué quiere el hombre común? Aquí es donde no hay clínicas, donde todos somos FONASAs, y los que no son FONASAs son indigentes, donde está solamente la salud pública, de que hay una preocupación por lo que puede venir. Hemos sido beneficiados. Hasta este momento Aysén es una de las regiones con menos contagiados. Al parecer nadie ha muerto del virus todavía, aunque espero que la historia ratifique esto, porque aquí también se nos niega información. Y lo que yo le pido al nuevo ministro, por su intermedio, presidente, es que nos diga la verdad. Los chilenos y chilenas merecemos, tenemos el derecho a que se nos diga la verdad. Y ese es el gran problema del gobierno, que hasta este momento niega información, y hay información extraoficial, hay informes internacionales que dicen de que la situación es más difícil de la que se nos está informando en el resto del país, acá en el país. Por lo tanto, nosotros pedimos que las cosas cambien. Hay gente que está esperanzada en el nuevo ministro, pero también el gobierno tiene que cambiar su estrategia y su visión. ¿Qué es lo que va a privilegiar? ¿La vida humana o a los grandes empresarios, a los grandes malls, a las grandes empresas? Entendiendo también que el país no se puede paralizar. Pero hay otros países que nos han demostrado, ¿cierto? Y han dicho claramente que privilegian la vida humana por sobre todas las cosas. Y eso es lo que queremos los chilenos. Privilegiar la vida humana y también prevenir lo que puede venir en regiones. Acá en la región de Aysén, las autoridades de salud, la primera autoridad, la señora intendenta, y la señora Seremi de Salud, el director del hospital, no entregan la información. Ojalá que el día de mañana no tengamos una explosión social, porque creo que las regiones vamos a sufrir también esta hecatombe, tal vez con más contagiados, y espero que no tengamos los muertos. Yo simplemente soy de una oposición que quiere aportar, porque aquí no estamos jugando todo, no estamos jugando la vida. Aquí no son simplemente números. Simplemente reitero un mensaje al señor ministro, por su intermedio, presidente, que nos diga la verdad. Y de esa manera la oposición podrá también apoyar de mejor manera todas las estrategias para combatir este maldito virus. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Alinco. Tiene la palabra hasta por 2 minutos 30 segundos la diputada de Antofagasta, la señora Paulina Núñez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al ministro, a los subsecretarios, a las y los diputados que están en la sesión, a las personas que a lo mejor nos están viendo, y quiero aprovechar estos minutos para poder decir lo siguiente. Mientras hay compatriotas que se debaten entre la vida y la muerte en hospitales, en un sistema de salud que está al límite, mientras tenemos a personas contagiadas en sus hogares, de escasos recursos que no tienen que comer, o mientras tenemos a personas esperando el resultado de su examen, de su PCR, alejados de sus familias por el temor a contagiarlos, nosotros estamos acá en una sesión que a mi juicio es patética. Y quiero decirlo sin faltarle el respeto a nadie, no pienso individualizar a ningún parlamentario, pero sí creo que estamos perdiendo el tiempo. Ya vendrán, presidentes, al menos eso es lo que yo pienso, estoy haciendo uso de mis minutos, ya vendrá el minuto de hacer evaluaciones, ya vendrá el minuto eventualmente de las acusaciones, instrumento que está en nuestro ordenamiento jurídico, que por supuesto que le toque ejercer el rol de oposición puede hacer uso de aquello. Ya vendrá el minuto de incluso tomar nuestro espacio político para enfrentar elecciones, y que duda cabe, ¿cierto?, poder sacar esta crisis para eventualmente sacar un rédito político. Pero hoy yo lamento, ministro, por su intermedio, presidente, que lo estemos haciendo perder el tiempo.
En estos minutos el ministro podría estar preocupado, por ejemplo, de la red de salud, que ya he dicho está al límite, los subsecretarios que han estado trabajando incansablemente porque es su deber, preocupados también de un sinfín de reuniones que tienen que estar gestionando para llegar con soluciones, y nosotros, presidente, preocupados de las 3 crisis que hoy día enfrenta nuestro país: una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, que le pega, como siempre en las crisis, a quienes menos tienen. Estamos frente a una crisis donde tenemos que preocuparnos y evitar que más compatriotas fallezcan de coronavirus y también que más compatriotas fallezcan de hambre. Tenemos que entender que la pobreza no tiene ninguna compasión con la crisis sanitaria, y que cuando se empieza a intensificar la crisis social y económica, se profundiza también la crisis sanitaria. Yo lamento, presidente, que hayamos tenido que caer hoy día en esta sesión especial. Y como lo han dicho incluso algunos ex parlamentarios de la oposición, lamento que estemos votando, me atrevería a decir que casi todas las sesiones, una comisión investigadora. Hoy día todos juntos tenemos que ser capaces de aportar en esta crisis donde a personas que han confiado en nosotros para que los representemos les está pegando fuertemente. Espero, presidente, que de esta sesión podamos al menos haberle transmitido al ministro que lo vamos a evaluar por su resultado y no lo vamos a jugar a... Muchas gracias, diputada Núñez. Tiene la palabra también en la región de Antofagasta la diputada Marcela Hernando por 2 minutos 43 segundos. Diputada Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero saludar al ministro y decir que mi compromiso con la salud pública está por sobre las consideraciones políticas. Y cuando hago denuncias, lo hago porque he llegado a la convicción de que hay razones para denunciar. Y en alguna ocasión estuvimos lado a lado, el doctor París y yo, haciendo reparos a la autoridad. Ahora quiero señalar 2 temas muy delicados que no pueden ocurrir en momentos en que millones de chilenos se debaten entre el temor y la desesperanza. En el informe del Ministerio de esta mañana, y en respuesta a una denuncia que hice respecto del envío de ventiladores a clínicas privadas, se dijo que el Ministerio cuenta con 377 ventiladores y aquellos que no están siendo utilizados se están arrendando a clínicas privadas. En el diario oficial, el Ministerio publicó, abre comillas, en vista del aumento de la cantidad de pacientes que están requiriendo la utilización de ventiladores mecánicos y monitores de seguimiento, y con el fin de utilizar el excedente que podría estar sin uso de estos dispositivos a lo largo del país, se ha estimado necesario determinar el precio a pagar para el arriendo de estos. Cosa que me sorprende por ser un nuevo giro del Ministerio. Quiero preguntar, ¿de dónde salió la información que existe un excedente de ventiladores en circunstancias que hay muchos hospitales públicos colapsados justamente por falta de estos? Quiero saber también cuál es el rol del señor Patricio Herrera como jefe de Administración y Finanzas del Ministerio en la elaboración de estos contratos. Y quiero tener, si es posible, ministro, por su intermedio, presidente, copia de los procedimientos previos que dieron origen a esta decisión. En segundo lugar, tengo varios correos electrónicos en los cuales se establece que el mismo señor Herrera es el jefe del Comité de Compras COVID-19, el cual, a diestra y siniestra y sin ningún tipo de estudio o protocolo que respalde las decisiones, es también el responsable de contratar las residencias sanitarias a lo largo del país. El subsecretario Zúñiga es quien firma y corresponde que lo haga por su rol. Pero, ¿qué responsabilidad asumen todos y cada uno de los que ponen su visto bueno en los documentos antes de llegar a la firma del subsecretario? ¿Qué dice la subsecretaria Daza de todo esto? Porque curiosamente las informaciones y datos confusos que ha entregado el Ministerio son preparados por personal de confianza de la subsecretaría, el DEIS y DIPLAS. Y resulta que ahora todos los dardos apuntan a redes. El señor Herrera también depende de la subsecretaria. Señor ministro, para terminar, quiero conocer el contenido de las actas y los contratos detrás de cada una de las residencias sanitarias contratadas. Muchas gracias, diputada Hernando. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia, de la región de Valparaíso. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nos afecta la peor crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID que el planeta haya visto en el último siglo. Absolutamente nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar esta situación que ha cobrado miles de vidas, con un número alarmante de contagiados y una crisis social brutal
que nos espera en los próximos meses y quizás años. El gobierno ha tomado todas las medidas necesarias y urgentes para enfrentar la crisis, lo que se expresa en las cuarentenas dinámicas, los toques de queda, los programas de vacunación, el control de fronteras, los cordones sanitarios, el plan económico de emergencia, las residencias sanitarias, ha fortalecido la red de laboratorios, las medidas para resguardar a los adultos mayores, los hospitales modulares, la capacitación de los trabajadores de la salud, la compra de respiradores artificiales y tantas otras medidas que hemos podido ver y apreciar en estos meses. Respecto del manejo de los datos, una y otra vez el Ministerio de Salud ha demostrado hacer esfuerzos fundamentales para brindar la mayor transparencia y eficacia posible en la transmisión de datos que nos abruman. Frente a toda esta crisis y las acciones tomadas por el gobierno, yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros como Congreso Nacional para enfrentar esta crisis? Además de hacer un triste espectáculo por las redes sociales debido a la llegada de una caja de alimentos, ¿hemos hecho algo para ayudar a nuestros compatriotas que lo están pasando mal? Es hora de que dejemos a los expertos trabajar y a quienes están realizando la inmensa tarea de colaborar que pueden trabajar. Y a la bancada médica, aquí presente, que ha opinado extensamente sobre lo que está ocurriendo, que se sumen a la tarea del ministerio, que es ahí donde tienen que aportar. Nuestro rol fiscalizador, desde luego, es fundamental. Y se encuentra en desarrollo ya una comisión investigadora. Habrá tiempo para hacerlo. Tendremos tiempo. Hoy día no es tiempo de estar haciendo esas cosas. Tanto la subsecretaria de Salud como el subsecretario de Redes Asistenciales han concurrido a las sesiones de comisiones a las que han sido invitados para dar cuenta del trabajo que ha hecho y responder a las dudas e inquietudes de los parlamentarios. No debemos perder de vista que el foco principal de las autoridades está allá afuera, en la calle, en los hospitales, en las residencias sanitarias, en el abastecimiento de insumos, en el manejo de camas. No acá, señor presidente. No es tiempo para las pequeñeces políticas materializadas en intereses de atorar a las autoridades. Muchas gracias, diputado Urrutia. Tiene la palabra de la hermosa región de la Araucanía, don Fernando Mesa. Diputado Mesa, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias, estimado presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro y a los subsecretarios que le acompañan. Le deseo por su intermedio, presidente, al ministro, el mayor de los éxitos en esta difícil misión que ha asumido. Y quiero añadir que en tiempos de crisis, naturalmente la inteligencia que poseemos nos obliga a buscar soluciones. Ya vendrán los tiempos para buscar responsables de esta crisis. Yo confío en la capacidad del ministro para encontrar esas soluciones y valorar las propuestas que le hagamos. Por cierto, las camas críticas eran muy importantes y, por cierto, también los ventiladores muy importantes, pero no eran suficientes. Faltó el trabajo territorial. Aquí se ha dicho ya en varias oportunidades. La atención primaria quedó absolutamente fuera de la batalla para detener los contagios. De nada sirve tener toda una infraestructura si no detenemos los contagios. Y los contagios se detienen en el territorio. Son los paramédicos, son las enfermeras, son los médicos de las postas rurales, de los hospitales de la atención primaria. Y quiero aquí rendir homenaje a ellos. En Las Tarrias falleció Lorena Durán, entregando su vida para superar esta situación. Allí está Nidia Zambrano, Cristina Sepúlveda en Loncoche, Mónica Lagos en Curarrego y Gloria Mendoza en Temuco. En fin, son personas con nombres y apellidos que luchan para evitar que esto se transforme definitivamente en una tragedia. Entonces, señor presidente, yo quisiera insistir con el señor ministro por su intermedio para que lo que aquí se ha denunciado, más de 30.000 contagiados que no se contabilizaron, sea ya el punto final a esta forma tan extraña de entregar las estadísticas. Una buena y veraz estadística permite focalizar mejor los recursos y las acciones sanitarias. Le quiero preguntar al ministro si él es partidario de que el DEIS, que es un sistema automatizado de codificación, es fiable 100% y si él lo va a seguir utilizando. ¿Cómo asegura el señor ministro que la estadística de contagio y fallecidos en el futuro sea el verdadero? Porque un buen diagnóstico permitirá naturalmente un buen tratamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer y luchar todos. Ahora mi llamado final, por lo menos en esta intervención, señor presidente, es a la unidad, a no buscar las rencillas, a no buscar sacar dividendos politiqueros
en momentos tan graves como este, donde las vidas de las personas de cualquier color, de cualquier religión, de cualquier raza, se está jugando. Es el momento de la grandeza de cada una y cada uno de nosotros y luchar todos a una sola, espalda con espalda, para detener esta tremenda tragedia que está llevando tanta tristeza en todos los órdenes a los hogares de Chile. Finalmente, señor presidente, un llamado a la solidaridad también para que cada una y cada uno de los chilenos y chilenas seamos capaces de guardar las cuarentenas como corresponde para evitar la propagación tan terrible de este virus mortal. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Mesa. Y en último lugar, tiene la palabra por todo el tiempo restante de Renovación Nacional el diputado don Diego Chalper por 5 minutos 53 segundos. Diputado Chalper, tiene la palabra. Gracias, presidente. Colegas, yo la verdad que quería partir, presidente, dándole las gracias al ministro París y por su intermedio a los subsecretarios y a la inmensa cantidad de funcionarios de la salud que han entregado su vida y su esfuerzo, pese muchas veces a la crítica injusta de muchos, por salvar a muchas personas en el país. Lo segundo, presidente, quiero pedir disculpas. Disculpa en nombre de esta corporación, porque sin perjuicio de algunos comentarios que puedan ser útiles o buena leche, lamentablemente, ministro París, lo estamos haciendo escuchar muchos comentarios que más bien buscan revanchismo y crítica y no soluciones. Porque aquí pareciera, presidente, que estamos en presencia de muchos que se ganaron el premio Nobel en esta materia, porque saben cómo resolver algo que no se ha resuelto a nivel mundial. Como lo dijo el diputado Belolio, más humildad y reconocer que esta es una pandemia que se nos ha ido en collera en todo el mundo. Presidente, aquí se han dicho muchas cosas, que tenemos que hacer testeo masivo, pero obvio pues, eso ya no es novedoso para nadie, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Fíjese que Chile es el país que más testea en toda Latinoamérica. Teníamos un laboratorio cuando empezó esta crisis, porque testear no es solamente tomar muestras, sino que hay que procesar esas muestras. Hoy día tenemos 80. Después, presidente, se nos dice que hay que tener coordinación con la atención primaria, obvio, si nadie nos está diciendo algo muy nuevo. Pero el problema, presidente, es que iniciamos esta crisis, lamentablemente, en modo octubre, en modo estallido social. Entonces cundía la desconfianza. Teníamos temor de que los datos que se enviaban a la atención primaria no se mantuvieran en la privacidad, porque hay que cumplir con la ley de deber y derecho de los pacientes. Después, presidente, lamentablemente, había casos en donde se presionaba por anticipar la información antes que la información oficial. Y obviamente, mientras antes superemos esas desconfianzas, más rápido va a ser, y superemos esos cortocircuitos con la atención primaria. Todos quisiéramos que la atención primaria fuera una gran seremia de salud para hacer mejor trazabilidad, pero para eso necesitamos más liderazgo, y ese liderazgo muchas veces no lo hemos visto con toda su expresión. Después, presidente, se nos dice que tenemos la infraestructura hospitalaria colapsada, pero obvio, pues, presidente. Pero si a ver, hoy día tenemos 42.464 camas, se anticiparon 5 hospitales, se agregaron 500 camas nuevas en hospitales modulares. Escúchame lo que le voy a decir, se cuadriplicaron los ventiladores disponibles. Y eso no es fruto del azar, presidente, eso es fruto de un nombre y un apellido, Jaime Mañalich. Gracias al ex ministro Mañalich, hoy día contamos con el cuádruple de ventiladores que contábamos al inicio de esta pandemia. Presidente, por su intermedio, escucho al diputado Crispi hablar de manipulación de cifras, pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable, presidente? Si la discusión de las cifras, un mínimo de rigurosidad, obliga a mirar que en el mundo entero ha habido discusión sobre cómo entregar las cifras. Si le queda alguna duda, que lea la polémica entre la señora Matus y el señor Ortúzar en el diario. El registro civil se lo explicaron hasta el cansancio de por qué sucedía ese desfase. Le da lo mismo la explicación. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, también el ministro de Ciencia y de Salud explicaron hasta el cansancio el desfase. Les da lo mismo la explicación. ¿Y sabe, presidente, por qué les da lo mismo la explicación? Porque lo único que importa es aquello que echa agua para el molino propio. Por lo tanto, diputado Crispi, yo le pediría, por favor, que no hable más de manipulación de las cifras. Es una acusación gravísima que usted no tiene cómo sostener. Presidente, para terminar, yo quiero hablar de que hemos tenido lamentablemente un 90% de oposición mezquina. Y digo un 90% porque efectivamente había un porcentaje de la oposición que uno lo ve con ganas de colaborar, de dar información, de contribuir en la discusión. Pero lamentablemente muchos vienen pidiendo cuarentena total desde el minuto 1, porque obviamente de esa manera después se podían anotar el triunfo cuando eso se decretara.
Todo les parece insuficiente, presidente, todo les parece insuficiente. Dan información de manera mañosa y mezquina, porque cuando tuvimos momentos críticos de si había que no tomar una decisión para volver a alguna situación, evidentemente se entregaba información mezquina. No tienen liderazgo para decir cosas difíciles, y a mí me parece que el ejemplo más paradigmático es lo que ocurrió con Giorgio Jackson. Y perdone que lo singularice, porque alegan que no los hacen parte de las mesas, los hacen parte. Cuando los hacen parte, obviamente formulan los criterios en conjunto y cuando hay que defenderlos se bajan de la mesa. Y no contentos con esto, hoy día en la mañana se dedicaron la mañana completa a considerar que el acuerdo es insuficiente. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Chile necesita menos adolescencia, presidente, y que en este minuto clave en la historia del país tengamos más responsabilidad. Presidente, francamente me parece increíble que a 16 de junio estemos en una sesión buscando responsabilidades ministeriales. De verdad se lo digo, me parece increíble el momento en donde todos debiésemos estar en sintonía de colaborar. Yo me pregunto, ¿nuestras oficinas distritales están de cabeza ayudando a la gente a postular al IFE o estamos más preocupados de denunciar la caja mercadería que llegó por equivocación? ¿Tenemos a la gente de cabeza contribuyendo en postular a los beneficios o más bien nos encanta estar en el regateo de los mismos? Entonces, presidente, yo espero que todos entremos en modo acuerdo y no me puede haber interpretado mejor el diputado Mesa. Los fallecidos del país no van a ser ni el PPD, ni el PS, ni de la UDI, ni de Renovación Nacional. Van a ser chilenos con familias que van a sufrir muchísimo. Y por lo tanto, ministro París, yo le deseo toda la fuerza del mundo y que ojalá todos aquellos que están de buena voluntad y quieran colaborar se pongan detrás de la autoridad sanitaria, porque eso es lo que Chile necesita para que salgamos adelante de esta pandemia. He dicho, gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Le ofrecemos la palabra al ministro de Salud, don Enrique París. Aprovechamos de agradecer su presencia y desearle el mayor de los éxitos en esta situación difícil que está viviendo nuestro país. Ministro, tiene la palabra. Buenas noches, buenas tardes. Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Diego Paulsen. Por su intermedio, saludo a todos los diputados que están en el hemiciclo y a aquellos que están participando a distancia. Aprovecho de agradecer de inmediato la presencia de mis subsecretarios, la subsecretaria Paula Daza y mi subsecretario Arturo Zúñiga. Creo que este es un momento, como muchos diputados han dicho, tanto de oposición como de gobierno, es un momento de unidad. Es un momento en el cual debemos estar todos detrás de un principio o de un fin, que es proteger la salud de todos los chilenos y también de los migrantes que han llegado a nuestro país buscando un mejor vivir. Creo que es un momento en el cual la atención de salud, tanto pública como privada, de las Fuerzas Armadas y universitarias, han hecho todo el esfuerzo posible para atacar la pandemia. Sabemos muy bien que las cifras son a veces dolorosas, sobre todo la cifra de fallecidos, y obviamente que nadie ha querido que alguien fallezca en Chile por esta terrible enfermedad. Sin embargo, hay que reconocer dos cosas. Nosotros tenemos la letalidad más baja de Latinoamérica en este minuto. Y además, tenemos la cantidad de test por millón de habitantes, 47.000 test por millón de habitantes, más alta de Latinoamérica. ¿Por qué me refiero a esto? Porque son los dos ejes principales sobre los cuales se planificó originalmente la estrategia. Es decir, tener un testeo masivo, muy activo, y para eso se han incorporado cada día, cada semana, más y más laboratorios, para identificar a los pacientes, que es lo más importante, hacer la trazabilidad, hacer el aislamiento y por último el tratamiento. Y en el tratamiento también Chile ha hecho un esfuerzo gigantesco. Se han habilitado o se ha adelantado la entrega de múltiples hospitales, sumando 1.746 camas.
Se han aumentado las camas de intensivo tanto en el sistema público como en el sistema de las Fuerzas Armadas y en el sistema privado, en algunos hospitales hasta en un 400%. Se han importado ventiladores mecánicos, pero no solamente eso, también se han importado cánulas de oxigenación de alto flujo que evitan que el paciente caiga en ventilación mecánica. A pesar de esto, a pesar de los esfuerzos, obviamente que tenemos que lamentar una cantidad importante de fallecidos. Además de eso, se ha fortalecido en este minuto el aporte económico a salud y vamos a recibir más de 50.000 millones para la atención primaria solamente. Gracias también al apoyo del Parlamento, obviamente. Lo que yo quiero expresar, y la parte original del llamado a esta reunión, era explicar el tema de los fallecidos. Los fallecidos se calculan en base al registro civil, al certificado del registro civil, donde en alguna de las partes dice COVID, COVID-19, coronavirus, que tienen PCR positivo. Hay que recordar que el sábado y el domingo la cantidad de gente que trabaja en el registro civil baja, por eso las cifras que se dan después del fin de semana son muy bajas. Pero después eso se compensa y yo les aseguro que aquí no ha habido ningún ocultamiento de cifras. Y confío plenamente en el DEIS, porque fue una de las preguntas que me hicieron. ¿Por qué hoy día acordamos incorporar una cantidad mayor de pacientes contagiados? Porque escarbando, por así decirlo, buscando todos los casos que no estaban claramente identificados, encontramos justamente esos casos y lo queremos dar a conocer porque queremos aumentar la transparencia justamente. Y para demostrar la transparencia estamos demostrando que no estamos ocultando nada. Estos casos costó más encontrarlos porque a veces el certificado estaba mal hecho, porque a veces no se tenía la palabra correcta, y el DEIS ha hecho un trabajo gigantesco que normalmente se demora un año en hacer, y lo ha hecho en semanas para ponernos al día. ¿Por qué? Porque justamente queremos dar esa señal de transparencia. De ahora en adelante, esa cifra se va a ir comunicando una vez por semana y se va a ir sumando a la cifra anterior que expliqué ya, que relacionaba el tema de la PCR y en el caso de los fallecidos, el tema del registro civil más la PCR. Nosotros hemos hecho 184.449 exámenes de reacción de polimerasa en cadena, lo cual es muy, muy importante, como ya dije, a nivel latinoamericano, en el primer lugar. Yo, sinceramente, creo que probablemente tuvimos debilidades, y hay que reconocerlo, en la trazabilidad y en el aislamiento. Pero lo estamos corrigiendo. Yo ya me reuní con la atención primaria, me reuní con la Confusam, me reuní con todo el equipo que tiene a cargo o que participa en el gabinete, donde está el ISP, la Cenabas, FONASA, el Superintendente de Salud. Estamos buscando todas las soluciones posibles para hacer un trabajo más expedito, más rápido. Creo que la trazabilidad obviamente es fundamental porque ahí uno ubica al paciente enfermo o contagioso o activo y tiene que aislarlo de inmediato. Como la gente, y reconozco que la situación socioeconómica de nuestra patria también ha influido en esta situación que estamos viviendo, y eso no es culpa del gobierno actual ni del ministro Maña. El hecho de que el virus haya migrado de una zona de la alta cordillera, de la zona de Las Condes, Vitacura, qué sé yo, a la zona sur, a la zona poniente, a la zona norte, ha hecho cambiar totalmente la epidemiología y la forma de transmisión del virus. Se ha instalado en una zona pobre, gente con menos trabajo, hacinada, que vive en CITES, que vive en casas donde están divididas o multiplicadas las familias más bien en habitaciones muy pequeñas. Eso hizo que el virus se propagara en forma masiva. Para hacer una cuarentena en esos lugares, y varios diputados lo han dicho y lo comprenden muy bien, tenemos que tener un apoyo económico, social y de alimentos muy importante para que la gente no salga a trabajar. Y es eso lo que tenemos que
indicar como mensaje, y es eso lo que tenemos que seguir aplicando para evitar la diseminación del virus. Paralelamente, se han abierto una cantidad de 12.000 cupos en residencias sanitarias para justamente aislar en esas residencias a la gente que en su casa pequeña, en su departamento modesto, o en un lugar donde a veces no tiene ni baño, pueda irse, estar los 14 días ahí y evitar que se continúe el contagio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir reforzando la atención primaria. Ayer le pedí al subsecretario que se reuniera con todos los encargados de salud, para empezar, obviamente, de la región metropolitana. Yo me reuní con todos los representantes de la Concursam de todo Chile, me voy a reunir con el colegio médico, con las matronas, con los tecnólogos médicos, con las enfermeras. Hemos incorporado la opinión y la colaboración de los centros de estudio que han aportado visiones diferentes. Hoy día, sin más, tuvimos una larga reunión con don Eduardo Engel para que él nos ayude o nos oriente o nos aporte ideas justamente para el mejor manejo de los datos y sobre todo para poder tener índices pronósticos, porque es muy importante modelar la evolución de la pandemia para poder ir tomando las medidas adecuadas. Y en eso coincido en lo que han dicho muchos diputados. Creo que el ministro Mañalich lo ha hecho bien, lo hizo bien, hizo un esfuerzo gigantesco, hizo un trabajo enorme, fijó las prioridades, como ya lo dije yo, en 2 puntos, que es en el examen, en los exámenes, y obviamente en la atención final del paciente para que no fallezca. Y es por eso que tenemos la letalidad más baja de Chile, más baja de Latinoamérica. Y por eso que acepto que a lo mejor hay que corregir lo que ya dije, trazabilidad y aislamiento. Yo quiero dialogar con todos los que quieran dialogar. Quiero trabajar con todos los que quieran trabajar por Chile. Quiero sumar fuerzas, sumar voluntades, sumar gente pensando en quién, en la mujer más humilde, que tiene que salir a vender un sándwich o una sopaipilla para poder mantenerse al día. Por eso es necesario que tanto el gobierno como el Parlamento contribuyan a tener la posibilidad de entregar más dinero y más ayuda a esa gente. Quiero ayudar a la mujer migrante, quiero ayudar a la mujer embarazada que no se ha controlado, quiero que los niños se sigan controlando porque no se han controlado y podemos tener una explosión de otro tipo de enfermedad. Yo les pido ayuda con toda humildad. Yo les pido colaboración. Yo les pido que pensemos en Chile. Aquí el escudo de Chile dice por la razón o la fuerza. Desgraciadamente, yo dije al comienzo, espero que los chilenos actúen por la razón. Pero no pueden actuar con la razón cuando no tienen un sueldo seguro, cuando no tienen un ingreso seguro, cuando viven en lugares inadecuados y tienen que salir a buscar el pan de cada día y no les podemos colocar una cuarentena a esa población. Por lo tanto, la ayuda tiene que venir del Estado. El problema de salud es un problema de Estado, no es un problema de gobierno. Las cosas que estamos sufriendo no corresponden solo a un gobierno, corresponden a varios gobiernos. Y muchos gobiernos lo han hecho muy bien. Y hay que reconocer que la base de la salud pública chilena, que la base del sistema de salud público chileno, se debió a la concurrencia tanto de la derecha con Cruz Coque como de la izquierda con Salvador Allende. Volvamos a revivir esa unión, volvamos a revivir esa capacidad de diálogo y de trabajar en conjunto y de pensar en la población y en los pacientes y en los enfermos y en los más necesitados. Eso les quisiera pedir. Yo llevo 2 días hábiles como ministro, he recorrido hospitales, me he reunido con diferentes entidades, he hablado por teléfono con mucha gente tratando de seguir o buscar consejo. Hemos hecho, digamos, lo posible por ordenar las cifras porque esto estaba en marcha y lo quisimos poner en la realidad y vamos a seguir trabajando en eso. Hemos modificado la forma de transmitir los datos invitando a los alcaldes
invitando a las sociedades científicas, invitando a otras personas que puedan aportar más desde el punto de vista educativo. Me pareció muy bien la sugerencia de algunos de los diputados de que hay que hacer una campaña comunicacional muy robusta para educar a la gente. Me parece muy, muy importante ese punto. Quiero finalmente agradecer, señor presidente, por su intermedio a todos los diputados, a todas las diputadas y diputados. Quiero agradecer la oportunidad que se me ha otorgado en este cargo como ministro de Salud en esta situación difícil, como lo han dicho algunos de mis colegas médicos. Quiero también pedir que por favor luchemos en conjunto, trabajemos en conjunto, los que somos del área de la salud, porque no solamente los médicos son importantes, sabemos que el equipo es importante, el equipo de salud. Y quiero hacer un reconocimiento, como dijo el diputado Mesa, a la auxiliar, a la TENS, al chofer, al que barre, a la tecnóloga médica, a la enfermera, a la matrona, a el kinesiólogo, a todos los auxiliares, al médico, porque creo que están haciendo una hermosa labor. Ustedes vieron lo que la gente dijo en Temuco. La gente en Temuco, cuando vio que se podía controlar la pandemia, porque en regiones, el diputado Arinco tiene razón, en regiones la respuesta ha sido totalmente diferente. Cuando la gente en Temuco fue entrevistada, ¿qué fue lo más bonito que dijo? Hemos recuperado la confianza en el sistema público de salud. Mantengamos viva esa bandera, por favor, se los pido. Mantengamos viva la bandera de la recuperación de la confianza en el sistema público de salud, porque eso nos va a permitir, trabajando unidos, derrotar esta pandemia y salir airosos de esta situación que, sin lugar a dudas, como alguien dijo, afecta a todos, sin clase, sin diferencias de clase, ni de religión, ni de sexo, ni de nada. Por lo tanto, les pido con toda humildad que por favor hagamos todo lo posible por salir unidos de esta grave situación, dolorosa situación que estamos pasando como parte de nuestra patria querida. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. En tiempo de votaciones, corresponde votar el proyecto de resolución número 1153, presentado por la bancada del Partido por la Democracia. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 1153 de los diputados señores Raúl Soto, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Ricardo Celis y Andrea Parra, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados acuerda lo siguiente: solicitar a Su Excelencia, el Presidente de la República, modificar la actual estrategia contra la pandemia del COVID-19, adoptada inicialmente por su Gobierno, implementando una política distinta que considere e incluya, a lo menos, los siguientes puntos fundamentales. 1. Disminuir de manera necesaria y urgente los tiempos de entrega a los pacientes de los resultados a exámenes PCR, estableciendo un tiempo máximo al efecto de 48 horas contadas desde la toma de la muestra. 2. Dotar a nivel nacional a la atención primaria de salud de todos los medios necesarios para poder testear a un 50% más de personas en relación a la cantidad de testeos que se realizan actualmente. 3. Incrementar a nivel nacional la dotación de residencias sanitarias, en especial en aquellas zonas de alta prevalencia acumulada, a fin de poder aislar de manera efectiva y oportuna a aquellas personas que resulten con contagio positivo. 4. Transparentar las definiciones operacionales para la pandemia del COVID-19 y el número de casos informados, positivos y fallecimientos. Para ello, utilizar los criterios internacionales de la OMS, OPS y el CIE-10. 5. Disminuir la movilidad de personas a no más de un 20% en aquellas zonas geográficas donde se haya decretado cuarentena obligatoria para la población. 6. Apoyo a los funcionarios de la salud manifestados los siguientes puntos.
A. No considerar las metas sanitarias establecidas para el presente año 2020, estableciendo alternativas para reemplazar dichas metas por otros criterios asociados a su cumplimiento. B. Apoyo a la salud mental de los funcionarios públicos del área de la salud. C. Practicar exámenes PCR e inmunológicos como grupo por sobre riesgo normal en comparación al resto de la población, así como dotar de más y mejores elementos de protección personal. D. Aumentar el número de residencias sanitarias preventivas para funcionarios de la salud que cumplen funciones en áreas críticas. E. Condonar deudas universitarias regidas por la Ley 19.287 y por la Ley 20.027 a todos los funcionarios de la salud que cumplen funciones críticas con ocasión de la pandemia COVID-19 a lo largo del país. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿De la cámara? Sí, ahí. Puede apretar el botón. Diputado Longton, ¿cómo vota? Me abstengo, presidente. Muchas gracias. Sí, Ramón Galleguillo. Diputado Galleguillo, ¿cómo vota? Voto. Ahí recibimos su voto, disculpe. Cáceres. Diputado don Pablo Cast, ¿cómo vota? Se obtuvo. Ya. Diputado Cast. Tiene que prender el audio. Tiene que prender el audio. Prenda su audio. Tengo que agregar una abstención de Lonto. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 58 votos, 1 en contra, 36 abstenciones. Agregué el voto del diputado señor Lonto. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1154 presentado por la bancada de Renovación Nacional. Señor prosecretario, de la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1154 de los diputados señores Sebastián Torrealba, Franz Sauerbaum, Hugo Rey, Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea y Eduardo Durán, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya a la autoridad sanitaria estudiar la posibilidad de aumentar la red de laboratorios capaces de procesar test PCR, así como la contratación de más personal y compra de equipamientos con el fin de poder procesar más muestras diarias y reducir los tiempos de espera por parte de la ciudadanía. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación.
Les recordamos a todos los parlamentarios activar sus cámaras para poder votar, de lo contrario será eliminada su votación. Diputado Gaona, ¿cómo vota? Gaona. A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado Longton, ¿cómo vota? Pero otra vez está apagado, ¿por qué lo...? A favor, presidente. Gracias. No lo voy a descargar. Y nos falta Rodrigo González, pero déjalo prendido porque si no... ¿Y por qué lo apagan? Porque está presente hoy día. Ah, es por la sesión de política. Ya, ok. Ya, resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 96 votos, agregué al diputado Longton, 3 por la abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1155 presentado por la bancada de Revolución Democrática. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 1155 de los diputados señores Miguel Crispi, Natalia Castillo, Giorgio Jackson y Pablo Vidal, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados solicita a su excelencia al presidente de la República instruye al ministro de Salud protocolizar la metodología que se utilizará en lo sucesivo para efectos de la contabilización de los fallecidos por COVID-19, la que debe comprender una estandarización de los certificados de defunción relacionados con dicha enfermedad y ser difundida entre los distintos actores del sistema. Asimismo, se solicita las siguientes medidas para la gestión de la información sobre fallecimiento por COVID-19. Fortalecer la institucionalidad sanitaria a través del diseño e implementación, junto a la comunidad científica, de un comité de datos que de manera independiente entregue una nueva gobernanza para el manejo de la información y datos personales, especialmente respecto de la letalidad de esta pandemia. Tomar las medidas pertinentes para asegurar la reserva en el tratamiento de datos personales y su debida anonimización. Junto a lo anterior, para avanzar en un manejo transparente y colaborativo de la crisis sanitaria, se solicita la entrega inmediata a la mesa social y al eventual nuevo comité independiente de los siguientes datos: base de datos de nivel individual de casos COVID-19 o anonimizados que den cuenta de características de personas afectadas y de características de la enfermedad. Datos agregados respecto de la aplicación del test como: 1. Número de centros, ubicación, nombre, capacidad de testeo diario y positividad de cada centro de diagnóstico COVID-19 del país. 2. Número de test realizados e informados por día en cada comuna. Y 3. Tiempo promedio de espera entre toma de exámenes y resultados por centro o por unidad geográfica. Datos agregados sobre cuarentena que tenga el detalle del número de contactos en cuarentena y seguimiento epidemiológico por día. Datos agregados sobre infraestructura y hospitalizaciones que contengan número de camas básicas, camas UTI, camas UCI, ventiladores, ECMO por región. Días de estadía en BM y en UCI de casos locales. Números de nuevos casos que requieren BM cada día. Número de nuevos casos que requieren ingreso a UCI cada día. Número de nuevos hospitalizados cada día. Número de casos activos en BM cada día. Número de casos activos en UCI cada día. Número de casos hospitalizados cada día. Índice de ocupación actual promedio de camas UTI y UCI por servicio de salud, separado por ocupación COVID y no COVID. Datos agregados sobre el personal de salud. Personal de salud disponible por estamento, nivel de atención y centro específico de atención. Personal de salud COVID positivo por estamento y nivel de atención y centro específico de atención. Finalmente, personal de salud cuarentenado por estamento y nivel de atención y centro específico de atención. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores parlamentarios? Rodrigo González, no.
Diputado Gaona, ¿cómo vota? Diputado Gaona. A favor, presidente. Gracias. Perdón, en contra, presidente. Gracias, diputado Gaona. Ya me falta Lonton. Diputado Longton, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Diputado Asensio, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Rodrigo González. Diputado don René Alinco, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Presidente. Diputada Hoffman, ¿cómo vota? Contra. Gracias. Diputado Rodrigo González, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, agregué al diputado Lonton y al diputado Rodrigo González. 2 en contra, agregué a la diputada Hoffman. 2 en contra, 12 y 24 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.